Buenas noches, queridos participantes. Vamos a celebrar el día de hoy el cuarto encuentro referido a la unidad 4, en la cual vamos a conversar un poco acerca del cuarto recurso, que se encuentra en la plataforma y es titulado los microprocesadores o microprocesadores. Bueno, vamos a tomar captura de pantalla, compartir pantalla antes que nada para poder dejar constancia de que se utiliza como soporte la presentación. Esperemos un momento, por favor. Bueno, ya estamos aquí compartiendo pantalla. Vamos a dejar nuestro soporte, ¿verdad? Para poderlo colocar en la plataforma. Espero que hayan podido finalizar con éxito la primera actividad y que hayan consultado el video que yo dejé el día de hoy, muy temprano en la mañana, para que les sirviera de apoyo con relación a la solución de los ítems 5 y 6, que eran problemas prácticos. Bueno, ya vamos a terminar. Un momento, por favor. Creo que ya, sí, perfecto. Vamos a salir de acá. Y bueno, la minuta de trabajo del día de hoy va a ser introducción, como siempre lo hacemos, al tema. Luego vamos a conversar acerca de los microprocesadores. Por supuesto, hay que definirlos, hay que hablar un poquito de su historia, las partes o elementos que lo fundamentan, la arquitectura de los mismos, el funcionamiento y después nos vamos a quedar con la evolución de los microprocesadores de la marca Intel y AMD. Al final vamos a hablar un poquito acerca de lo que tenemos hoy día de los microprocesadores y por último, pues haremos la despedida. Cuando hablamos de un computador, sabemos muy bien que uno de los diagramas que lo conforma es la CPU. Y en esa CPU, que es la llamada unidad central de procesamiento, juega un papel muy, pero que muy importante el microprocesador. Entonces, a nivel de este procesamiento de datos e información, pues lógicamente es fundamental que tengamos un computador que se ajuste a las medidas que requiramos nosotros para nuestro trabajo. En el caso de cálculos matemáticos, numéricos, digámoslo así, o uso constante de tráfico de información constante con grandes volúmenes, lógicamente se requiere de que el procesamiento que se haga a través de la computadora
sea el idóneo para poder tener respuestas, digamos, a tiempo y que las labores o las actividades que realicen aquellas personas que están empleando el computador como herramienta principal, pues sean oportunas y en el justo momento pueda darse. En este sentido, es importante que recordemos lo que es un microprocesador. Pudiéramos definirlo como tal, como una especie de dispositivo o sencillamente un chip, un circuito integrado central de un sistema informático que realmente se encarga de permitir que sus partes internas, las partes internas de la unidad central de procesos, tales como la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, pues ejecuten tanto programas como utilicen datos e información que son sacados de la memoria o son traídos de la memoria con la finalidad de que pudiera hacer, se realicen operaciones aritméticas o lógicas en su defecto. Entonces, quien eh, está allí relacionándose es del sistema operativo y pues lógicamente el software de aplicación. Como podemos ver, acá esta persona tiene este dispositivo, este circuito integrado en sus manos y pues dentro de la historia me permití colocarles los nombres de muchísimos de los microprocesadores, pero empezamos hablando de que en realidad para esa década de los años 70, 1970, fue supremamente importante y pues quien marcó la pauta y por eso su nombre es muy, muy conocido fue Intel. Entonces, el primer microprocesador comercial fue el Intel 4004 y después pues fueron sucesivamente saliendo al mercado otros de esa marca como el Intel 8008 y posteriormente teníamos conjuntos que incluían otras marcas como Synectis, Motorola, Zilog, que fue el Z80, muy utilizado a nivel de organización del computador para, eh, eh, digamos, para ser empleado en algunos mecanismos, pudiera ser a nivel de robótica también. Pero anterior a ello, estaba en sus primeras fases, en esos años estaba en sus primeras fases. También es muy conocido el Intel 8086 y muchos otros. Eso quiere decir que podemos tener un compendio de microprocesadores cuyas marcas, cuyas casas, pues, los producen son fundamentalmente Qualcomm, Spreadtrum, AMD, Mediatel, Intel, como ya había dicho, y existen muchos otros en los cuales han habido cambios en función de las diferentes necesidades que se presentan en el momento determinado. Yo lo que hice fue un compendio desde el año 1971 hasta el año 2012, en donde teníamos el Intercore EV Brigade. Entonces, podemos mirar que a nivel de historia, tenemos cubierto una gran parte desde el año 1971. Sin embargo, pues es fundamental que nosotros conozcamos, ¿verdad?, en qué lugar se encuentra él como tal. Y podemos ir observando cómo parte de los elementos que lo conforman son estos pines que están aquí, que son los conectores que van a permitirme encajar ese dispositivo dentro de la placa madre o en la parte interna del computador. No podemos olvidar ni perder de vista que nosotros habíamos hablado del microprocesador como lo representamos como la CPU, en donde tenemos a la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y un conjunto de registros que son aquellos en los cuales se almacena información y a la vez resultados de operaciones matemáticas.
Y bueno, que en los alrededores tenemos tanto a la memoria, que pudiera ser una memoria secundaria o una memoria que pudiera ser de otro tipo, eléctrica, magnética, como un disco duro, pero a su vez también tenemos dispositivos de entrada y de salida que son los que están alrededor. Como podemos observar, tenemos que internamente, dentro, tenemos un circuito de comunicación interna entre la unidad de paginación, la unidad de segmentación, de pre-localización, la de decodificación, porque recordemos que dentro de los elementos que tenemos internamente en la unidad de control tenemos un decodificador que es el que me permite reconocer cuál es la instrucción que se va a realizar. Todo esto en el lenguaje de máquina, por supuesto. Y por acá tenemos una unidad de prueba de protección. También, obviamente, las unidades de control y aritmético lógica, así como los registros que podemos ver acá internamente y acá, digamos, en una dimensión, en un plano, ¿verdad? En forma de rectangular y de bloques. En cuanto a su utilidad, digámoslo así, como parte o elemento que forma vital importancia para el procesamiento de datos, tenemos lo siguiente, que dentro de los elementos que tiene un microprocesador es muy importante hablar de sus núcleos, de que algunos de ellos tienen hilos de procesamiento que son llamados también RIADs, que tiene una tecnología multi-hilo, digámoslo así, es decir, de varios hilos. Y también tenemos overdrive, precision bus overdrive o turbo bus. Como tal, la arquitectura de un microprocesador se había clasificado en otras clases, lo vimos como arquitectura RISC o CISC, que la misma va a depender de el número de instrucciones que pueda realizar. Y bueno, en este dibujo lo que he querido es que establezcan ustedes la diferencia entre la arquitectura de un microprocesador del tipo RISC y del tipo CIS. Sencillamente CIS, cuya, digamos, primera sigla es C, me indica que hay complejidad en cuanto a la cantidad de instrucciones que se maneja y la RISC pues tiene pocas instrucciones. Tenemos también que al ser complejo, pues tendría instrucciones de longitud variable, mientras que la que está a la izquierda, que es la RISC, tiene longitud fija. Tenemos que en este caso, en la arquitectura RISC, el compilador, que es el que se encarga de, digamos, depurar el programa y mirar si su parte sintáctica está bien, es mucho más complejo, mientras que en la CIS lo que es complejo es el microcódigo. Y en la RISC tenemos pocos modos de direccionamiento, mientras que en la CIS muchos modos de direccionamiento. Aquí podemos ver un poquito más en el diagrama de bloques lo que queremos ejemplificar, ¿sí? Que son las instrucciones de máquina y en este caso que son instrucciones específicas. No se ve muy bien, ellas como tal están en inglés, ¿verdad? Aquí está, instrucciones específicas y de máquina. Y por acá tenemos algo un poco más complejo que tiene que ver con las instrucciones de máquina. Tenemos la conversión a un microcódigo, tenemos una microinstrucción y acá tenemos la ejecución, igual que acá, que tenemos código de instrucciones, instrucciones de máquina, pero a la vez la ejecución de esas instrucciones. Mientras que acá esto se hace en dos pasos, más sencillo, acá es un poco más complejo y el procedimiento abarca el tener las instrucciones o las instrucciones de máquina, digamos, necesitamos la conversión del microcódigo
Eh, a su vez, necesitamos las microinstrucciones para yo poder saber qué va a ejecutar el microprocesador. Y por último, pues tenemos la ejecución de las mismas. Eso es lo que a grandes rasgos quiero que ustedes vean. Entonces, muy importante, ¿verdad? Que cuáles son los elementos de un microprocesador, como lo vimos aquí, los núcleos, los hilos y las diferentes tecnologías que pudiera hacer o presentar. Tecnologías de hilo, que son las últimas que están en boga. Y bueno, importante hablar acerca del funcionamiento. Como tal, a ellos se les llama o se les considera el cerebro del computador porque dentro de internamente en ellos se orquesta todo lo que tiene que hacer el computador, y eso va a permitir que pues, se pongan en funcionamiento tanto la unidad de control como la unidad aritmético-lógica, que como su palabra lo dice, realiza operaciones, bien sean matemáticas o lógicas, que tienen que ver con sumas, restas, multiplicaciones, exponenciales, logaritmos, o en su defecto cuando hay condicionales, condiciones o evaluación de cosas, como por ejemplo, si A es mayor que B, eso me indica que voy a tener un valor lógico, porque puede ser que sea cierto o sea falso. Y en este caso, es allí donde se van a ejecutar los programas del sistema, pero a su vez se requiere, en muchos casos, de datos. Importante aclarar que cuando hablo de programas del sistema son tanto los del sistema operativo como las aplicaciones que emplee el usuario. El microprocesador también está encargado de los accesos a memoria y de las lógicas binarias del sistema. Es decir, ¿eso qué significa? Que el procesador lo que hace es informar, tener en funcionamiento la información para que haya armonía en cuanto al, al, la, al funcionamiento como tal del computador. Y los microprocesadores por lo general tienen una tabla es una tabla que les permite, ¿verdad?, tener ya internamente cuáles son las instrucciones a través de las cuales ellos van a elaborar. Y esas son las llamadas, una serie de instrucciones elementales que pues vienen ya inmersas en ellos mismos y por lo tanto tienen que ser preprogramadas, se llama eso, y almacenadas en él bajo la forma de código binario. Estas instrucciones van a organizarse en la memoria principal y se dan de acuerdo a varias fases. En estas fases interviene básicamente, bueno, aquí tenemos 5, que tiene que ver con la prelectura, la lectura, la decodificación, la ejecución y la escritura. Muy importante, y están los términos en inglés, está la prefetch o prelectura de la instrucción desde la memoria principal del sistema, porque yo tengo que saber qué es lo que va a realizar el programa como tal o qué instrucción se va a ejecutar en un momento determinado, pero obviamente tengo que leerla primero. Después, esa información tiene que ser enviada al decodificador para que de un lenguaje de programación de alto nivel pase a un lenguaje de máquina. Una vez que el decodificador se ponga en funcionamiento, sencillamente el proceso de él como tal o la función del decodificador es llevarlo, como lo digo, a un lenguaje que sea entendible por el computador. Y sencillamente, si fuera una instrucción en la cual yo tengo que realizar una suma y hay operandos, es necesario caracterizar cuáles son esos operandos. Y cuando ya se sepa qué es lo que va a realizar, el microprocesador ya esté claro en qué va a realizarlo, porque ya está decodificada la instrucción, sencillamente se llega a ejecutarla como tal. Y esa ejecución se realiza a través de, puede ser la unidad aritmético-lógica, que sea la que se encargue de ello. Posterior a ella,
dentro de la unidad aritmético-lógica hay una parte que se llama registros y temporalmente el resultado de la operación matemática, en caso de ser operación matemática, va a estar allí. Una vez que se obtenga el resultado, es necesario que ese resultado se vuelva a grabar en memoria principal o, como les había dicho, en los registros que forman, de los cuales forman parte, que los vimos aquí al inicio, ¿verdad? Vamos a mirarlos por acá. Estos que están aquí, pequeños, pueden estar almacenados allí o pueden estar almacenados en la memoria. ¿Ok? Entonces, eh, estas fases, que son 5, se llevan a cabo en varios ciclos de la unidad central de proceso y la duración va a depender de la frecuencia a la que trabaja el microprocesador, porque él tiene una velocidad, digámoslo así, con la cual puede trabajar. Esto forma parte de lo que hemos venido hablando, que tiene que ver cómo cada uno de los elementos del computador se tiene que amoldar. ¿Por qué? Porque son de diferentes tipos, es decir, pueden ser unos eléctricos, otros mecánicos. En este caso, el microprocesador es un circuito integrado que tiene que tener comunicación con los otros elementos del computador y que a cada uno, como tal, el microprocesador tiene una velocidad que es mucho más rápida que la de, como lo hemos dicho en otras oportunidades, de la memoria principal, y que muchas veces se utiliza como auxiliar a la memoria caché para que permita que se realicen estos procedimientos de una manera más oportuna. En cuanto a la evolución de uno de los microprocesadores Intel, quise hacer la presentación de cómo desde el año 1971 teníamos al Intel 4004, fue pasando a otros tipos de dispositivos como el Intel 8008, el 8080 y el 8086. Y en cada uno de estos procedimientos hasta, digamos, hasta hoy día, en donde más recientemente tengo el Core iX, tenemos que las características son diferentes, a tal punto que actualmente estamos en la novena generación de procesadores Intel para escritorios, también para máquinas, para laptops, para portátiles y para estaciones de trabajo. En la octava generación es llamada Coffee Lake, y la novena es llamada Coffee Lake Refresh, porque continúa, porque allí hay un refrescamiento que tiene que ver en cuanto a el- como hay velocidad de respuesta del microprocesador, se necesita que haya refrescamiento para que funcione de la mejor manera y que no haya un calentamiento. Bueno, él tiene algo que lo refresca siempre para evitar que se caliente, digámoslo así, haya una sobrecarga a nivel de temperatura allí internamente. Lo más importante es que como son circuitos integrados, ellos están basados en transistores y un socket LG1151, tanto los de octava como novena generación, que van a permitir que funcionen como circuitos integrados. Y también es importante señalar que esta generación eleva el recuento de núcleos en 2 por cada familia. ¿Eso qué me indica o qué me dice a mí? Que podemos tener un i3, 4 núcleos en lugar de 2, un i6 o un i5, y de Intel, por supuesto, o un Intel 5 de 6 núcleos, o uno i7 de 8 núcleos. Los núcleos van a permitir que el procesador trabaje muchísimo más rápido. No solamente hay esas características, sino también que tenemos que ver que tenemos, ya que él se conecta internamente al computador, a la parte, sí, a la parte interna, está dentro de la CPU, sencillamente tenemos puertos también, tenemos memoria RAM relacionada. Y bueno, cuando hablamos de la tecnología multi hiper hilos,
En este caso se ha habilitado para procesadores con denominación Intel 9, como los de alto rendimiento, que cuentan con 8 núcleos y 16 hilos. Y en los procesadores, por supuesto, portátiles, de equipos portátiles. Tenemos también que encontramos el Intel Pentium G5000 orientado a estaciones multimedia con 2 núcleos y 4 hilos. Y los Intel Celeron, los más básicos con doble núcleo y para mini PC y multimedia también lo hay. Todos los procesadores de esta generación cuentan con gráficos integrados UHD 630, excepto los de denominación F en su nomenclatura. Podemos entonces ver cómo ha ido evolucionando Intel a tal punto que tenemos características de estos procesadores en cuanto a número de hilos, número de núcleos, que eso es lo que en general a ustedes les interesa saber, y que internamente ellos están constituidos por, aún cuando a medida que ha pasado el tiempo han avanzado, por transistores de 14 nanómetros, muy pequeños, ¿ok? Y como les decía, lo importante es que estamos hablando de una tecnología multihilos y también multinúcleos, porque podemos tener varios núcleos a la vez. En cuanto a la evolución de AMD, tomé estas dos porque son las empresas, digámoslo así, son las casas que producen, que son como quien dice la competencia, entre ellas siempre están allí compitiendo a ver cuál es la mejor. Y cada vez que hay un avance tecnológico, pues lo que saca la una lo toma en cuenta la otra para hacerse competitiva y crearlo que sea mucho mejor. Aquí en el AMD tenemos desde los inicios de los años 70, de los años 70, 70 y pico 80, el AMD 9080 y el AMD 386 hasta hoy día, que tenemos otros como el AMD Ryzen. Eh, la arquitectura que llamamos Zen es una arquitectura nueva y que ha sido lanzada desde el año 2019 y esa ha permitido pues básicamente que se mejore el rendimiento de los procesadores y con ello pues AMD va un poquito adelante con respecto a Intel. En cuanto, como les decía, al rendimiento y al proceso de fabricación. Los nuevos Ryzen están fabricados sobre transistores que son muchísimo más pequeños que los anteriores, porque si ustedes se darán cuenta que los de Intel son de el doble en tamaño, estos son de 7 nanómetros, mientras que los anteriores son del Intel son de 14 nanómetros, que lo teníamos aquí, estábamos conversando acerca de que desde los inicios ellos trabajaban con este tamaño, 14 nanómetros, hasta hoy día. Y también, como estamos caracterizando a los microprocesadores, pues también si estamos hablando de que son multinúcleos y que son multihilo, la tecnología es multihilo y tienen un multiplicador, digámoslo, desbloqueado, con la intención de que haya mayores líneas como tal y el rendimiento sea mucho mayor. Y bueno, podemos ver aquí que se habla de que recientemente se ha liberado la actualización de BIOS, AGESA y ABA para subsanar los problemas que tienen estos procesadores para alcanzar su máxima frecuencia de stock. Recordemos que ellos trabajan con un reloj y por eso el reloj les va a permitir a realizar o ejecutar instrucciones de una forma mucho más rápida. ¿Qué más quiero dejarles el día de hoy en cuanto al uso de los microprocesadores? Pues el microprocesador como tal, como lo había dicho al inicio, hoy en día pues es utilizado no solo en tareas tales, en múltiples tareas,
sino que también que nos ayuda pues a realizar múltiples tareas, como por ejemplo nuestro teléfono móvil, porque él tiene un microprocesador. Y pues la mayoría de instrumentos que son de tipo electrónico tienen microprocesadores. También en boga hoy en día dentro de las aplicaciones a nivel de electrónica, tenemos muchísimo el uso del audio y el video, que eso lo sabemos. A nivel, ya dijimos, de la parte de los electrodomésticos también lo hay, pero muy importante las telecomunicaciones. Y no olvidemos que en lo que tenemos actualmente, tal vez acá estamos un poquito más lentos en cuanto a ello, pero no olvidemos la parte de la robótica. ¿Por qué? Porque eh, se utiliza el microprocesador para la parte de fabricación de robots, así sean básicos. Eh, Cuando nosotros hablamos de usos de ellos en estaciones de trabajo, que recordemos que las estaciones de trabajo van a permitir que haya eh, redes y uso de varios computadores, los más usados son el SPAR, el PARIX. Aquí es muy importante que tomemos en cuenta las tecnologías RISC y PowerPC con arquitectura, como les dije, RISC, que posibilitan la segmentación en la ejecución de instrucciones para que así la CPU trabaje más rápido y utilice menos ciclos de reloj. Si nosotros hablamos de la parte de robótica, podemos ver que el procesador va a ser como el cerebro de esa unidad robótica y se va a encargar de realizar operaciones lógicas, analizar las entradas y pues esto me va a permitir que funcione a través de sensores para poder hablar de los movimientos o los diversos movimientos que realiza el robot a través de sus llamados actuadores. Por acá podemos ver que en cuanto que les quise dejar esta información, déjenme para que lo vean acá. Cuando nosotros estábamos hablando de lo que significaban los núcleos son importantes porque les decía que mejoran el rendimiento. Si yo tengo un microprocesador que tiene eh, eh, digamos, un solo núcleo, habrá más espera y eso implicaría que es más lento. Se pone el ejemplo como que yo esté a la espera de que sea atendido. Entonces, es como si cada cajero lo veo yo como un núcleo. Entonces, ¿por qué? Porque el núcleo es el que permite como llevar a cabo las funciones del microprocesador. Entonces, aquí hay una gran diferencia porque aquí nosotros tenemos uno de cuatro núcleos, quiere decir que la persona que está haciendo la cola tiene la oportunidad, en este caso las personas que hacen la cola a nivel de lo que estamos tratando son las instrucciones que son las que están requiriendo del uso del microprocesador como tal. Entonces, a medida que yo tenga más núcleos, habrá menos espera para realizar la instrucción, ejecutarla también y habrá más rapidez y por supuesto muchísimo mejor rendimiento de ese microprocesador y por ende del computador a nivel de procesamiento de datos. Bueno, jóvenes, esto era lo que quería dejarles el día de hoy, plasmado acá en cuanto al tema de microprocesadores. Recuerden que es un breve resumen de que yo también me voy a estar guiando por las clases que he dado para realizar esa actividad 2. Y bueno, los invito, la despedida que doy es invitarlos al último encuentro de este semestre en donde vamos a trabajar con algunos ejercicios en los cuales ustedes van a poder ver la aplicación práctica de algunos de los conceptos que hemos manejado en esta unidad 4 y que ya se han visto en los problemas que se trataron en la actividad número 1. No me queda más que desearles una feliz noche y que por favor, si los servicios de acá de Venezuela lo permiten, podamos conectarnos
el día jueves a nuestra última reunión del semestre, deseándoles de verdad que eh, hayan tenido éxito en la realización de la actividad número 1 para que obtengan excelentes resultados y que, bueno, en su actividad 2, que ya está próxima a celebrarse, que es este fin de semana, pues obtengan la mayor nota. Muchas gracias por su atención y bueno, que estén ustedes muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao.